Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Capítulo 9 del Noble Sutra Mahayana llamado El desarrollo de la actividad completa. Arya Lalitavistara Nama Mahayana Sutra. Catálogo Tohoku número 95 del Kangyur de Dege. Capítulo 9. Las alhajas. Monjes. En la época de la constelación en Chitra, una vez que ya había pasado la constelación de Hasta, el principal de los brahmines del reino, un brahmin llamado Udayana, el padre de Udayin, asistido por 500 brahmines, solicitó una audiencia con el rey Suddhodana. Le dijo: «Su Majestad, has de saber que ahora es el momento adecuado para fabricar las alhajas del joven príncipe». El rey replicó: «Muy bien, hagamos esas joyas». En aquella época, el rey Suddhodana tenía 500 tipos de joyas realizadas por 500 sakyas. Había encargado pulseras, ajorcas, coronas, collares, anillos, pendientes, brazaletes, cinturones de oro, hilos de oro, redes de campanillas, redes de gemas, zapatos con joyas incrustadas, guirnaldas adornadas con diversas gemas, pulseras con joyas, gargantillas y diademas. Los adornos fueron terminados cuando llegó el tiempo de la conjunción con la constelación de Pusya. Entonces los brahmines fueron ante la presencia del rey Suddhodana y le dijeron: «Señor, por favor, atavía al príncipe». El rey dijo: «Podéis honrar y ataviar al joven príncipe con las joyas que yo he encargado para él». Los brahmines replicaron: «El príncipe debería de llevar puestas las joyas que han sido hechas para él durante 7 días y 7 noches. Eso será suficiente recompensa para nosotros». Cuando la noche llegó a su fin y ya había salido el sol, el bodhisattva fue llevado a un jardín llamado Vimala-vyuha, donde Mahaprajapati Gautami lo estuvo sosteniendo en su regazo. 80.000 mujeres dieron la bienvenida al bodhisattva y miraron su semblante. 10.000 chicas dieron la bienvenida al bodhisattva y miraron su semblante. 10.000 sakyas dieron la bienvenida al bodhisattva y miraron su semblante. También llegaron 5.000 brahmines y miraron el semblante del bodhisattva. Entonces allí en el jardín, las alhajas hechas por orden del afortunado rey de los sakyas fueron dispuestas sobre el cuerpo del bodhisattva. Pero tan pronto las joyas fueron puestas en el bodhisattva, su brillo fue eclipsado por la luminosidad de su cuerpo. Estas no relucían ni brillaban y habían perdido todo su fulgor. Eran lo mismo que un trozo de carbón que es colocado al lado del oro del río Jambu, el cual tampoco reluce, brilla o refulge. Del mismo modo, cuando las alhajas fueron tocados por la luz, irradiada por el cuerpo del bodhisattva, éstas perdieron su lustre, brillo y fulgor. Y esto sucedía con cualquier joya que fuera puesta en el cuerpo del bodhisattva, pues ella perdía su brillo, lo mismo que un trozo de hollín puesto al lado del oro proveniente del río Jambu. Entonces Vimala, la diosa del jardín de recreo, mostró su vasto cuerpo ante el rey y el grupo de los Sakya y les dijo estos versos: «Incluso si todo el macrocosmos de millones de mundos con sus ciudades y aldeas estuviera lleno y cubierto de oro puro y hermoso, una sola moneda de oro del río Jambu le robaría todo su esplendor, dejando al otro oro carente de brillo. Incluso si toda esta tierra estuviera llena con oro de Jambudvipa, la luz que se irradia de los poros del guía del mundo lo eclipsaría. No brillaría o luciría, sino que perdería su belleza y brillo. Ante el Sugata, el protector del mundo, parecería hollín. Él está rebosante con cientos de cualidades, adornado con su propia magnificencia. No está embellecido por las alhajas. Su cuerpo es perfectamente inmaculado. El esplendor del sol y la luna, las estrellas, joyas, fuego, sacra y brahma, tienen un pobre brillo confrontados a su gloria intensa. Su cuerpo está adornado con las marcas, que son el resultado de sus acciones virtuosas. Por lo tanto, ¿por qué debería de necesitar los ornamentos comunes hechos por otro? Quitad las joyas, no molestéis a quien hace sabio al necio. Él, quien trae el conocimiento supremo, no necesita engalanarse con adornos artificiales. Chandaka, el sirviente,
Nació en el palacio al mismo tiempo que el príncipe. Dadle a él esas hermosas joyas impecables. Reflexionando en que el clan de los Sakyas florecería y se convertiría en supremo, los Sakyas estaban encantados y atónitos. Tras haber pronunciado estas palabras, la diosa esparció flores divinas sobre el Bodhisattva y desapareció. Esto concluye el capítulo 9 sobre las alhajas. Puedes unirte a nuestro grupo de WhatsApp a través del enlace que aparece en la descripción del vídeo. Gracias por escuchar.